Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Nuestro Dios es un Dios maravilloso, poderoso, aleluya. Y para mí es un placer en este tiempo poder compartir una palabra que bendiga nuestra vida y fortalezca la fe. Para este tiempo vamos a estar hablando acerca del reino de Dios. Para ello vamos a buscar, aleluya, en Lucas capítulo 17, verso 20. Sean bendecidos mis hermanos en este tiempo. Aleluya, que la paz de Dios sea sobre usted y lo suyo. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo Lucas capítulo 20, Lucas capítulo 17, verso 20. Y dice de la manera siguiente: los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y él les respondió: la venida del reino no se puede someter a cálculo. No van a decir, míralo acá, míralo allá. Dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, era realmente una tarde cuando el Señor comenzó a predicar su último sermón en Perea. Este se contó entre los discursos más notables de su ministerio público, pues comprendía un discurso pleno y completo del reino del cielo. Se daba cuenta de la confusión que existía en la mente de sus apóstoles y de sus discípulos sobre el sentido y el significado de los términos, lo que se refiere al reino del cielo y reino de Dios, que él usaba indistintamente en su misión en la carne. Aunque este término mismo del reino del cielo debe de haber sido suficiente para preparar su significado de toda conexión con los reinos terrenales y los gobiernos temporales, pero no lo era. La idea de un rey temporal estaba demasiado profunda, arraigada en la mente judía para que se le pudiera desalojar en una sola generación. Por consiguiente, Jesús al principio no se opuso abiertamente a este concepto largamente acariciado del reino. Este sábado, que era por la tarde, el maestro intentó aclarar la enseñanza sobre el reino del cielo. Trató temas desde todo punto de vista, intentando aclarar los muchos y diferentes sentidos en los que se había usado el término. En esta narrativa más o menos podríamos nosotros estar aclarando las cosas que Jesús hizo, todas estas aclaraciones que Jesús hizo en esta ocasión previa, e incluyendo algunas observaciones hechas solamente a los apóstoles durante las discusiones vespertinas de este mismo día. También vamos a hacer un comentario relativo a la evolución subsiguiente de la idea del reino, en lo que se relaciona con la subsiguiente iglesia cristiana. Los conceptos del reino del cielo, ¿cuáles eran? En relación con la declaración del sermón de Jesús, debe notarse que en todas las escrituras hebreas había un concepto dual del reino del cielo. Los profetas presentaron el reino de Dios como, número uno, una realidad presente, y número dos, una esperanza futura cuando el reino se realizara en su plenitud en el momento en el que apareciera el Mesías. Este es el concepto del reino que enseña Juan el Bautista. Desde el principio, Jesús y los apóstoles enseñaron ambos conceptos. Habían otras dos ideas del reino que es bueno recordar. El concepto posterior judío de un reino mundial trascendental de origen sobrenatural y de inauguración milagrosa. Las enseñanzas persas que ilustraban el establecimiento al fin del mundo de un reino divino como logro del triunfo del bien sobre el mal. Poco antes del advenimiento de Jesús en la tierra, los judíos combinaron y confundieron todas estas ideas del reino en su concepto
apocalíptico del advenimiento del Mesías para establecer la era del triunfo de los judíos, la edad eterna del gobierno supremo de Dios sobre la tierra, el nuevo mundo, la era en la que la humanidad toda adoraría a Yahweh. Al escoger y utilizar este concepto del reino del cielo, Jesús eligió apropiarse de la herencia más vital y culminante de todo lo que era la religión judía y la religión persa. El reino del cielo, tal como ha sido comprendido e interpretado erróneamente durante todos los siglos de la era cristiana, comprende 4 grupos distintos de ideas. Número 1, el concepto de los judíos. Número 2, el concepto de los persas. Número 3, el concepto de la experiencia personal de Jesús, es decir, el reino del cielo dentro de nosotros. Número 4, los conceptos y compuestos y confusos que los fundadores y promulgadores del cristianismo han tratado de imponer al mundo. En momentos distintos y en circunstancias diversas parece que Jesús pudiese haber presentado nuevos conceptos del reino en sus enseñanzas públicas, pero a sus apóstoles siempre enseñó que el reino comprende la experiencia personal del hombre en relación con su semejante en la tierra y con el Padre en el cielo. En relación con el reino, sus últimas palabras siempre fueron: el reino está dentro de ustedes. Los siglos de confusión que sobrevinieron respecto del significado del término reino del cielo se debieron a 3 factores. Número 1, confusión ocasionada por la observación de la idea de reino, tal como fue pasando a través de las varias fases progresivas de su modificación por parte de Jesús y de sus apóstoles. Número 2, la confusión que inevitablemente estaba asociada con el trasplante del cristianismo primitivo de suelo judío a suelo gentil. Número 3, la confusión inherente al hecho de que el cristianismo se transformó en una religión organizada sobre la idea central de la persona de Jesús. El evangelio del reino se tornó más y más una religión sobre él. Ahora bien, ¿cuál es el concepto de Jesús sobre el reino? ¿Qué cosa él habló? ¿Qué cosa estuvo enseñando? Bueno, el maestro aclaró que el reino del cielo debe comenzar con el concepto dual de la voluntad de la paternidad de Dios y el hecho correlacionado de la hermandad de los hombres, y debe centrarse en esto. La aceptación de esta enseñanza, aclaró Jesús, liberaría al hombre de su larga esclavitud de miedo animal y al mismo tiempo enriquecería el vivir humano con los siguientes dones de la nueva vida de libertad espiritual, que es el evangelio del Señor. Número 1, la posición de un nuevo valor y mayor poder espiritual. El evangelio del reino iba a liberar, vino a liberar al hombre e inspirarlo para que se atreviera a albergar la esperanza de vida eterna. Número 2, el evangelio lleva un mensaje de nueva confianza y verdadero consuelo para todos los hombres, aún para los pobres. En sí mismo era una nueva norma de valores morales, una nueva vara de ética para medir la conducta humana, y ilustraba el ideal del nuevo orden de la sociedad humana que resultaría de él. Número 4, la enseñanza, la preeminencia, enseñaba, o el evangelio enseña la preeminencia de lo espiritual en comparación con lo material. Glorifica las realidades espirituales y exalta los ideales sobrehumanos. Este nuevo evangelio presentaba el alcance espiritual como meta auténtica de vivir.
La vida humana recibía o recibe una nueva dotación de valor moral y dignidad divina. Jesús enseñó que las realidades eternas eran el resultado, la recompensa del esfuerzo recto en la tierra. La estadía mortal del hombre en la tierra adquirió nuevo significado como consecuencia del reconocimiento de un destino noble. El nuevo evangelio afirma que la salvación humana es la revelación de un propósito divino de largo alcance que debe ser satisfecho y realizado en el destino futuro del servicio sin fin de los hijos salvados de Dios. Estas enseñanzas comprenden la idea ampliada del reino que enseñó Jesús. Este gran concepto casi no se pudo encontrar en las enseñanzas del reino elementales y confusos de Juan el Bautista. Los apóstoles eran incapaces de aprender el significado real de las declaraciones del Maestro sobre el reino. La distorsión subsiguiente de las enseñanzas de Jesús, tal como se le encuentra en el Nuevo Testamento, se debe al hecho de que el concepto de los que escribieron los evangelios estaban teñidos por la creencia de que Jesús en ese momento se había ausentado del mundo tan solo por un corto tiempo, que pronto retornaría para establecer el reino en poder y gloria. La misma idea de que ellos habían mantenido mientras estaba Él con ellos en la carne. Pero Jesús no vinculaba el establecimiento del reino con la idea de su retorno a este mundo. El hecho de que haya pasado siglos sin ningún signo de la aparición de la nueva era no está de ninguna manera en desacuerdo con las enseñanzas de Jesús. El gran esfuerzo contenido en este sermón fue un intento de traducir el concepto del reino del cielo en un ideal de la idea de hacer la voluntad de Dios. Durante mucho tiempo había enseñado el Maestro a sus seguidores a que oraran: venga tu reino, hágase tu voluntad. En el momento intentó con gran intensidad inducirlo a que abandonaran el uso del término reino de Dios a favor del equivalente más práctico, la voluntad de Dios, pero no tuvo éxito. Jesús deseaba sustituir la idea de reino, deseaba sustituir esa idea de reino, rey y súbito por el de familia celestial, Padre celestial, Hijo liberado de Dios, ocupado en el servicio gozoso y voluntario de su semejante y en la adoración sublime e inteligente de Dios el Padre. Hasta este momento, los apóstoles habían adoptado un doble punto de vista del reino. Lo consideraban, número uno, un asunto de experiencia personal presente en ese momento en el corazón de los verdaderos creyentes. Y número dos, una cuestión de fenómeno racial o mundial, que el reino existiría en el futuro, algo que se podría añorar. Consideraban el advenimiento del reino en el corazón de los hombres como un desarrollo gradual, como la levadura en la masa o como el crecimiento de la semilla de mostaza. Creían que el advenimiento del reino en el sentido racial o mundial sería tanto repentino como espectacular. Jesús nunca se cansó de decirle que el reino del cielo era su experiencia personal en la comprensión de las cualidades más altas de la vida espiritual. Que esas realidades de la experiencia espiritual se traducen progresivamente en niveles nuevos y más altos de certeza divina y grandeza eterna. Esa tarde el Maestro le enseñó claramente un nuevo concepto de doble naturaleza del reino, al ilustrar las siguientes dos frases. Primero,
el reino de Dios en este mundo, el supremo deseo de hacer la voluntad de Dios, el amor altruista del hombre que rinde los buenos frutos de una mejor conducta ética y moral. Y segundo, el reino de Dios en el cielo, la meta de los creyentes mortales, el estado en el que el amor por Dios se ha perfeccionado y se cumple la voluntad de Dios más divinamente. Jesús enseñó que por la fe el creyente entra ahora al reino. En los varios discursos enseñó que dos cosas son esenciales para ingresar al reino por la fe. Número uno, la fe, la sinceridad. Venir como un niño para recibir el don de la afiliación como un regalo, someterse a hacer sin pregunta la voluntad del Padre y con una genuina y plena confianza en la sabiduría del Padre, entrar al reino libre de prejuicio y preconcepto, tener la mente abierta y dispuesta a aprender como un niño pequeño. Número 2, el hambre de la verdad, tener hambre de la verdad, la sed de rectitud, un cambio de la actitud mental, la adquisición de la motivación para ser como Dios y para encontrar a Dios. Jesús enseñó que el pecado no es hijo de una naturaleza defectuosa, sino más bien el descendiente de una mente conocedora, dominada por una voluntad no sumisa. Sobre el pecado, enseñó que Dios ha perdonado, que nosotros podemos disponer personalmente de ese perdón mediante el acto de perdonar a nuestro semejante. Cuando perdona a tu hermano en la carne, crea de esa manera en tu alma la capacidad para recibir la realidad del perdón de Dios por tus errores. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el apóstol Juan comenzó a escribir la historia de la vida y las enseñanzas de Jesús, los primeros cristianos ya habían tenido tanto problema con la idea del reino de Dios y las persecuciones por ella generadas que prácticamente habían abandonado el uso de este término. Juan habla mucho sobre la vida eterna. Jesús a menudo se refirió a esta idea como el reino de la vida. También mencionó frecuentemente el reino de Dios dentro de ustedes o dentro de nosotros. Una vez habló de tal experiencia como la hermandad de la familia con Dios el Padre. Jesús intentó reemplazar reino por muchos términos, pero siempre sin éxito. Entre otros, él usó la familia de Dios, la voluntad del Padre, los amigos de Dios, la comunidad de los creyentes, la hermandad del hombre, el redil del Padre, los niños de Dios, la comunidad de los fieles, el servicio del Padre y los hijos liberados de Dios. Pero no pudo escapar al uso de la idea del reino. Tan solo más de 50 años más tarde, después de la destrucción de Jerusalén por los ejércitos romanos, este concepto del reino comenzó a transformarse en el culto de la vida eterna a medida que de sus aspectos sociales e institucionales fueron incorporados por la iglesia cristiana en rápida expansión y cristalización. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, es impresionante, aleluya, nosotros tener claro este concepto, aleluya, de lo que es el reino de Dios dentro de nosotros. Porque es lo que nos va a permitir seguir adelante aún en dificultades, por el hecho de que tenemos también una esperanza no nada más en esta tierra, sino que trasciende más allá de lo humano.
Así que yo le bendigo en este día y espero que el Señor le fortalezca la fe y le amplíe el conocimiento de lo que es el reino de Dios, que más bien la voluntad de Jesús, como lo dije anteriormente, es que seamos como si fuera una familia divina. Porque el Padre, nuestro Padre eterno, es, aleluya, quien nos ha engendrado a través de la fe. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Quiero hacer oración, aleluya, en este tiempo, para que cada vez más el concepto de lo que Dios quiere que nosotros absorbamos en nuestra mente y en nuestros corazones vaya desarrollándose. Padre, gracias te damos en este día. Tú eres digno de toda gloria y de toda honra. Este momento, aleluya, tú nos permites desarrollarnos, fortalecernos y crecer en todo lo que es el conocimiento y juntamente con la fe de lo que es esta gran familia en que hemos sido, aleluya, asimismo a través del tiempo evolucionando lo que es nuestra relación contigo, pero también con nuestros semejantes. Te bendecimos y te glorificamos y declaramos que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, nos va cubriendo y llenando en todo el sentido de la palabra. Sean bendecidos y prosperados. Les habló el pastor Perfecto Acevedo de Centro Restauración Sion, Santo Domingo, República Dominicana. Para nosotros ha sido un enorme placer compartir con usted esta palabra que fortalece nuestras vidas. Hasta la próxima.